Tella está ahí al piano, esperando para dar un honrón. Vamos a cantar ese corito precioso. Dios te bendiga, hermano. Ese coro que dice: la presencia de Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Yo la siento en mí. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Cántalo conmigo. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Enlázame en los lazos del Espíritu Santo. Enlázame en los lazos del Espíritu de amor. Enlázame en los lazos del Espíritu Santo. Enlázame en los lazos del Espíritu de amor. Él la pasaba aquí. Padre mío, no me desampares. Él la pasaba aquí. Padre mío, no me desampares. Enlázame en los lazos del Espíritu Santo. Enlázame en los lazos del Espíritu de amor. Enlázame en los lazos del Espíritu Santo. Enlázame en los lazos del Espíritu de amor. Eli, la pasaba acá. Padre mío, no me desampares. Eli, la pasaba acá. Padre mío, no me desampares. Padre mío, no me desampares. Padre mío, no me desampares. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, músicos. Gloria a Cristo. Alabado sea. Se encontraba el pueblo de Israel bajo la teocracia, reinado divino. Era Dios quien reinaba sobre Israel a través de sus siervos los profetas, a través de sus escogidos los sacerdotes. Dios ministraba al pueblo. El rey necesitaba, perdón, no había rey, era Dios. O sea, Dios reinaba en este momento a través de los dichos de los profetas escogidos por Dios. Y los sacerdotes que ministraban al pueblo. Ahora, viendo el pueblo de Israel, que todos los pueblos vecinos, que todo pueblo que no era Israel tenía un rey, tenía una representación real, pues comenzaron a pedirle a Dios. Nos dice allí la palabra del Señor en el libro de Samuel, como el pueblo, creo que capítulo 7, se manifiesta como el pueblo clama a Dios y le pide a Dios que querían tener rey. Ya no queremos que tú nos sigas gobernando a través del profeta, queremos tener un rey, un hombre que sea reconocido, mirado por el pueblo, que sea la figura real, que nos guíe, que nos lleve a la batalla, a la conquista sobre otras naciones. Queremos rey. Y viendo Dios la petición del pueblo de Israel, dice la Biblia que levantó al profeta Samuel y lo guió a que ungiera a Saúl
como rey. Saúl era de hermoso parecer, un joven alto, fuerte, un guerrero valiente. Se le perdieron las asnas a su padre, salió en busca de las asnas de su padre. Y ahí pues Dios propició, Dios le dijo, va a venir a ti de esta manera, así, así, y ese va a ser a quien vas a ungir como rey. Y ungió Dios, llegó el momento, y ungió Samuel de parte de Dios a Saúl como rey de Israel. Y por mucho tiempo desarrolló Saúl su reinado, ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Moraba en el rey Saúl el Espíritu Santo de Dios, hasta que en una ocasión desobedeció a Dios. ¿Qué ocurrió? Que Agag, rey de Moab, de los moabitas, pues afrentó al pueblo de Israel, hizo una matanza de niños y acabó. Y esto ante los ojos de Dios no estuvo bien. Y Dios le dijo a Samuel el profeta, pues siempre Dios habla a través de sus siervos, los profetas, y al rey, aunque estaba ungido como rey en su posición ministerial para con el pueblo, Dios guiaba al rey a través del profeta Samuel. Y Dios le habló al profeta y le dijo: di al rey que se levante contra Moab y lo elimine completamente. No quiero que deje de Moab nada, que mate. Recuerde que en aquel entonces el ser humano está bajo la dispensación de la ley. Amén. Bajo la dispensación de la ley, no en la dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. En la forma de relación de Dios con el ser humano era diferente, y el ser humano actuaba diferente en relación con Dios y entre ellos. Ahora Dios le dice al rey: levántate, ve contra Moab y mata a todos, hombres, mujeres y niños, aún a los de pecho, no dejes ningún ser vivo. Por lo que Agag, rey de Moab, hizo él, los moabitas, en contra del pueblo de Israel. Y entonces el rey Saúl se dispuso a obedecer a Dios, levantó su ejército, pero se prepararon, fueron contra los moabitas. Pero sucedió que el rey le preservó la vida al rey Agag, al rey de los moabitas, y lo trajo consigo, dejándolo a salvo. Y también, aunque obedeció en la parte en que mató a todo el pueblo, pero le perdonó la vida, oyendo la voz del pueblo, que le dijeron: oh rey, pero mira qué hermoso ganado, mira qué hermosas ovejas, qué hermosas vacas, vamos a matarlas. Y el rey le quiso perdonar la vida al ganado, hermosas reses. Yo me imagino que serían de esas reses, la Biblia no da detalle de eso, pero yo me imagino que serían ese ganado Santa Gertrudis, que es de piel morena, colorado, medio rojizo, que son muy hermosos. Tal vez sería el ganado Santa Gertrudis, que es muy hermoso, mucha carne. Y ovejas. Lo cierto es que escogieron lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado y lo apartaron para sí y lo llevaron. Y se fue Saúl triunfante, victorioso, con todo aquel ganado y llevando al rey Agag consigo. Y entonces Dios le habló al profeta Samuel y le dijo lo que había hecho Saúl. Y fue Samuel a buscar al rey Saúl hasta el lugar en el cual estaba acampando, donde se encontraba. Y le dijo Dios a Samuel: me arrepiento de haber escogido a Saúl como rey de Israel. Me arrepiento. Me pesa, lo dice la Biblia textualmente, me pesa. Dios tuvo pesar en haber escogido a Saúl como rey del pueblo, al ver lo que había hecho Saúl, que le había desobedecido. Ahora llega Samuel y le dice: ¿qué es lo que has hecho? No, he cumplido el mandato de Dios, he matado a todos los moabitas, he acabado con todo. Y dice: ¿qué cosa es ese alarido que yo siento de vacas y de carneros, de ovejas?
¿Qué es esa bulla que yo siento? Ah, no, es que le perdonamos la vida a lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Mire cómo le dijo el rey Saúl al profeta Samuel. Y ahí el profeta Samuel le dijo, pues por haber hecho esto y no cumplir el mandato de Dios que te dijo que ni a los bebés de pecho los perdonara, que todo ser vivo lo mataras, que los aniquilara, que Dios quería borrar completamente a los moabitas y todo lo que tenían de la tierra, por haber hecho esto, pues Dios te va a separar del reinado. Dios te ha apartado ya del reinado, te ha cortado tu reinado por haber desobedecido a Dios en esto y haber puesto la vista en las cosas materiales y haber escuchado a los hombres en vez de escuchar la voz de Dios que te dijo cómo tenías que hacer las cosas. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y sucedió que mandó a buscar Samuel al rey Agag. Cuando lo trajeron, el rey Agag pensó, bueno, ya la matanza acabó, todo se terminó, me perdonaron la vida, vamos a ver qué el profeta de Dios tiene para decirme, pero estoy a salvo. Cuando vino ante el profeta de Dios cogió una espada y lo mató y lo picó en pedazos. Le dijo antes de matarlo, por cuanto que arrancaste los hijos de las mujeres del pueblo de Israel, tu madre se va a quedar sin hijos hoy. Gloria a Dios. Y como le dijo el profeta de Dios, y cogió una espada y mató al rey Agag y lo picó en pedazos, como un escarmiento de que la ley de Dios es recta, que Dios actúa con rectitud. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y para demostrarle al rey Saúl cómo tenía que haber actuado. Y dice la palabra que el rey Saúl se retiró a su casa y que el profeta Samuel no lo vio más. Y Samuel lloró grandemente a Saúl, porque Samuel amaba a Saúl, amaba al rey grandemente. Hasta que llegó el momento en que Dios le habló al profeta Samuel, y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando al rey Saúl, al cual yo deseché? Gloria a Dios. ¿Qué haces tú llorándolo tanto y quebrantándote tanto por él si ya yo lo deseché, yo lo corté ya del reinado y de mi presencia? Levántate y vete a Belén a los hijos de Isaí, porque me he provisto de rey de entre ellos. Gloria a Dios. Y es allí la palabra del Señor que vamos a ver como versículo base de esta meditación, la cual estaremos titulando, yo he titulado, levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios. Levántate y úngelo, porque este es. Dice el versículo 1 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gloria a Dios. Padre, tu Espíritu Santo está ministrando en nuestras vidas. Haz la obra linda y preciosa que quieres hacer en nuestras vidas hoy. Toda honra y gloria solamente es tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El acto de la unción era un acto que se realizaba en la antigüedad solamente sobre reyes y sacerdotes. No se ungía a cualquier persona. Solamente eran ungidos los reyes y los sacerdotes en sucesión, y aquellos que eran elegidos para como siervos, voceros, mediadores, instrumentos de Dios para el pueblo. Dios habló en Éxodo capítulo
30, versículos 22 al 25, habló a Moisés y le dio Dios las especificaciones del aceite que Moisés debía fabricar para la unción. El aceite de la unción no era cualquier aceite. No se trataba de cualquier aceite que se cogía y se derramaba sobre la persona ungida. No, Dios le habló a Moisés y le dijo: prepararás el aceite de la unción de esta manera. Y le dio los ingredientes que Moisés debía usar para este aceite, el cual tenía simbolismo. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que este aceite debía tener mirra fluida, debía tener canela aromática, caña aromática o cálamo, debía tener casia y aceite de oliva virgen o extra virgen, como lo conocemos hoy en día. De mirra debía tener 500 ciclos de mirra. La mirra significa la amargura, el sufrimiento, el padecimiento. La mirra tiene un olor grato, es agradable el olor de la mirra, pero es muy amarga. Si alguien prueba la mirra, pues va a saber que es amarga. Significa amargura, padecimiento, sufrimiento. La persona ungida con el aceite de la unción, fuera rey o sacerdote, iba a ser alguien que debía tener la capacidad de atravesar momentos difíciles, de pasar pruebas, circunstancias duras en la vida, pasar por la amargura y saber soportar con madurez. Y contempla estos momentos de amargura, de prueba. Muchas veces nos llegan a nosotros como cristianos, como personas, como humanos que somos, momentos difíciles en la vida, momentos de tristeza, momentos de amargura, momentos de dolor, que todo lo que queremos es sumergirnos en nuestro dolor, queremos enterrarnos en nuestra pena o en nuestra prueba o en nuestro sufrimiento. No queremos muchas veces ni que nadie nos llame por teléfono, que nadie nos hable. Perdón, lo que queremos es llorar nuestra amargura, sufrir nuestro dolor. Queremos pasar este momento o este tiempo de prueba, de dolor a solas, y todo lo que hacemos es pedirle a Dios y cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué yo estoy atravesando este momento tan duro? ¿Por qué fue de esta manera y no fue de otra forma? Hubiera sido mejor. Y al juicio humano nosotros entonces le pintamos una panorámica a Dios de cómo hubieran sido mejor las cosas, de acuerdo a nuestro punto de vista, nuestra óptica, a nuestro parecer. Hubiera sido mejor, Señor, de esta otra forma, si hubiera sucedido de aquella otra, me hubiera gustado esto o aquello. Pero cuando Dios permite las pruebas en nuestras vidas, nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, cuando Dios permite las pruebas, en medio de las pruebas, de los momentos difíciles, Dios nos examina, Dios nos prueba y Dios ve nuestra dependencia de Él. Dios allí nos califica y ve hasta dónde nosotros somos capaces de serle fieles a Él, hasta dónde somos capaces de confiar en Él, hasta dónde somos capaces de depender de Él y decirle: Señor, aunque estoy atravesando el valle de muerte, el valle de sufrimiento, aunque estoy tragando mirra, aunque estoy, Señor, atravesando una situación difícil, yo sé que tú eres mi redentor, como dijo Job cuando atravesó aquella prueba tan dura en la cual su carne se caía en pedazos con la lepra, aquella maligna que cayó en su piel. Oh, dice la Biblia que Job dijo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que aún en mi lecho, aún del polvo de la tierra, Jehová me levantará. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Y ahí Job ponía en alto el nombre del Señor nuestro Dios en medio de su prueba, y confiaba y dependía plenamente de Jehová su Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso Dios le dijo a Moisés: tienes que incluir un 500 ciclos de mirra. Mire qué cantidad, 500 ciclos de mirra en el aceite de la unción.
Porque la persona ungida, el sacerdote ungido, el rey ungido, cuando lleguen momentos difíciles de prueba, de amargura, de dolor a su vida, tiene que saber atravesar el valle de prueba. Y saber que en él yo le estoy midiendo, yo le estoy examinando, a ver hasta dónde es capaz de depender realmente de mí. Ay, hermano pastor, pero es que a veces la prueba es tan dura, es tan difícil. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice que el brazo de Jehová está extendido para socorrer a sus hijos. Amén. La Biblia dice que Dios mira desde el cielo a los justos para estar con ellos. Dios no te abandona nunca. En medio de la prueba, del dolor, de la circunstancia difícil, Dios no te abandona. Muchas veces crees que estás solo, que estás luchando con tus propias fuerzas y que no encuentras el final, no encuentras el éxito, la salida, la victoria. Te parece que vas a desfallecer sin obtener, salir a flote. Pero Dios te dice en esta mañana preciosa: oh, llevas incluida la mirra, hijo mío. Llevas incluida la mirra en la unción que sobre ti he hecho en este día. Porque Dios me dijo a mí, cuando yo estaba buscando un mensaje para darles en este día, Dios me habló y me dijo: de todo Miami, yo tengo un propósito muy marcado con mi iglesia Centro de Avivamiento Cristiano. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios, hay muchas congregaciones, pero te digo a ti, Abraham, hoy levántate y unge a Centro de Avivamiento Cristiano. Porque un propósito glorioso yo tengo con mi iglesia y yo me voy a glorificar a través de ella, y yo voy a hacer grandes maravillas a través de mi iglesia. Esta unción de la cual estamos hablando, que Dios le dio a Moisés para sus sacerdotes, para los sacerdotes y reyes del pueblo, también es para ti. Por eso hago la aplicación a nuestros días hoy, la aplicación a nuestra persona. Estamos atravesando el valle de prueba, de angustia, de dolor. Dios lo ha permitido para calificarte, para ver hasta dónde eres capaz de confiar en Él, para ver el grado de tu fe, para ver si estás hecho de hojarasca, o de vidrio, o de plástico, o de madera, o si estás hecho de oro ante su presencia. A ver cuánto soportas el fuego, porque el oro es sometido al fuego para ver el temple que tiene y para ver el quilátero, y es purificado en el fuego y después es hecho una joya preciosa. Gloria. Por eso es necesario el fuego, es necesaria la prueba, es necesario que lo atravesemos, porque en ella Dios nos purifica, Dios nos pule, Dios nos capacita a través de la prueba, y Dios nos da su bendición y siempre nos da la salida, porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Debía tener de canela aromática 250 ciclos. La canela aromática significa la firmeza, estabilidad, determinación. Firmeza, estabilidad, determinación. La canela. Debía el sacerdote, debía el rey elegido para el pueblo de Dios, para guiar al pueblo, ser un hombre de firmeza, un hombre de temple, un hombre estable, firme en sus propósitos, de un carácter estable. Amén. Amén. No podía ser una persona de doble ánimo. No podía ser una persona loca, descabellada, con ideas descabelladas, con ideas variables. Tenía que ser una persona de pensamientos estables, de propósitos firmes. Y cuando Dios le daba una orden a los sacerdotes, cuando Dios le daba una palabra a los sacerdotes, una orden a los reyes, esta palabra debía ser cumplida cabalmente y mostrar el sacerdote el carácter de Dios en su persona y en su ministerio, al igual que el rey, con la firmeza, la estabilidad. Amén. Al igual que nosotros los cristianos tenemos que demostrar
que tenemos en nosotros firmeza, estabilidad, determinación en nuestros propósitos. Muchas veces, como hijos de Dios, cuando llegan contrariedades, muchos nos aflojamos. A muchos se nos aflojan las rodillas. Cuando en el trabajo te pregunta el jefe, tu superior o el compañero de trabajo, o aquel que está encima de ti, a quien tú quieres caerle bien, dice, pero tú eres cristiano. A veces como que titubeamos en la respuesta que le vamos a dar. Bueno, tú sabes, sí, yo voy a la iglesia. Hombres de rodillas flojas, de carácter flojo. Yo voy para acompañar a mi esposa. Tú sabes, a las mujeres siempre les gusta ir a la iglesia. Gloria a Dios. Y nos falta muchas veces la canela en el condimento de la unción que como hijos de Dios tenemos que tener. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Un récord limpio ante Dios, un reinado bendecido, un reinado de éxito, de prosperidad. Dice la Biblia que donde quiera que Saúl se tornaba, ahí Dios lo prosperaba. Contra cualquier pueblo que se levantara en guerra, Dios le daba la victoria. Porque el Espíritu de Jehová estaba en él. Y Dios lo premiaba, y Dios lo bendecía, y Dios lo respaldaba. Pero se le pudrió la canela a Saúl. Se le corrompió el aceite. Le faltó el temple. Le faltó la firmeza, la determinación, el carácter de Dios en él. Se desvaneció. Y en vez de decir, yo quiero oír la voz de Dios, yo estoy determinado a oír en mi vida la voz de Dios, y lo que Dios me diga, tengo que cumplirlo a cabalidad. No, puso sus ojos en las cosas materiales. ¡Wow! ¡Qué ganado más lindo! ¡Qué hermosas reses! ¡Qué hermoso ganado bovino! ¡Qué hermosas ovejas! ¡Qué gordas! ¡Cuánta lana tienen! Y se le llenaron los ojos con las cosas materiales al rey Saúl. Y en vez de estar determinado y firme en las cosas de Dios, en el mandamiento decretado por Dios, oyó la voz de los del pueblo: rey, y vamos a matar todo este ganado hermoso. Dice que los que estaban flacos y malos y descomidos, esos sí los mataron. Pero preservaron a lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso. Y le preservaron la vida al rey. Se le pudrió la canela. Apestó el aceite ante la presencia de Dios, del rey Saúl. De tal modo que que Dios se arrepintió de haber ungido y llamado y elegido a Saúl como rey. Bendito el Señor. Esta misma situación es un patrón que se repite en el mundo entero. ¿Cuántos ministerios, siervos de Dios que estuvieron un día en eminencia, vamos a decir de esta manera, reconocidos de renombre? Yo me acuerdo cuando yo venía de Cuba de visita, yo predicaba aquí en Miami en una iglesia. Voy a mencionar el nombre del pastor y voy a decir, porque nunca más he oído hablar de este pastor, yo creo que ni existe, tal vez se fue a su país, no sé lo que pasó con él. Pero había un pastor aquí en Miami en los 90 y tantos, años 90 y tantos, 2000, llamado Daniel Garnicki. Yo prediqué varias veces en la iglesia de Daniel Garnicki. ¿Está preso? Oye, este hombre de Dios tenía un ministerio lindo, una iglesia floreciente. El lugar donde se congregaban se abarrotaba, se llenaba, el Espíritu Santo se movía. Hasta un día que se le pudrió el aceite. La canela se le echó a perder. En vez de dar olor fragante, apestó. Porque se dio al pecado, quitó la vista de Dios y puso la vista en las cosas materiales y carnales. Y mire cómo terminó este pobre hombre. El Señor lo ayude y lo bendiga, porque tiene un llamado de parte de Dios. Me imagino que en la cárcel Dios, si está preso, Dios le está usando y para salvar vida. Y mire lo que ocurrió: una iglesia preciosa, un ministerio lindo, el Espíritu moviéndose, gente salvándose, obra de Dios preciosa, desvanecida, desmoronada, desaparecida, el ministerio hecho tierra, porque el siervo de Dios quitó la mirada de Dios, el siervo de Dios se desvaneció. Amén.
y el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Sabe qué dice la Biblia que ocurrió con Saúl? Dice que cuando Dios lo destituyó del reinado, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios se fue de él. Se apartó de él el Espíritu Santo y Dios envió un espíritu que lo atormentaba, un espíritu maligno. O sea, esto lo traducimos como que Dios le permitió al diablo, le dio permiso. Le dijo: Satanás, cógelo, encárgate de él. Y dice que un espíritu maligno lo atormentaba de tal manera que no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía bienestar el rey. Gritaba y lloraba de tanta angustia y mal que había en su vida. La Biblia no relata si era enfermedad, pero sí dice que un espíritu maligno que lo atormentaba psíquicamente, demonios que lo atormentaban. Gloria a Dios. Después, posteriormente, vemos cómo en medio de esta situación el rey pregunta: ¿habrá alguien que pueda ayudarme? Alguien le dijeron los que le servían: hay un muchacho que toca el arpa. Muy bien, tal vez como al tocar el arpa y es íntegro, es un siervo de Dios, sirve a Dios y alaba a Dios. Y Saúl lo mandó a buscar y este fue David. Y entonces David tocaba el arpa para Saúl, y cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno se iba de él y tenía bienestar y se sentía bien el rey Saúl, de tal modo que habló con su padre Isaí y le pidió que David se quedara a vivir en su palacio con él para que continuamente le estuviera ministrando y tocando el arpa, y lo hizo su paje personal. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pero bien, estamos en la canela. Aleluya. Y como Daniel Garnique aquí, no voy a mencionar el nombre de los siervos de Dios, pero el templo Calvario de Orlando, un templo enorme. Yo recuerdo cuando yo estuve en Orlando hace unos cuantos años a predicar de recorrido, y estuve en el templo Calvario. ¡Qué gloria! Aquello era el cielo, hermano. Gloria a Dios. Me imagino que sea de la misma forma hoy en día. Pero yo no había visto una iglesia de tanta sublimidad, de tanta excelencia como la iglesia del templo Calvario de Orlando. Qué coro de voces, una plataforma enorme, un auditorio enorme, de grande, de miles de personas. Me acuerdo que estaban queriendo terminar de comprar el local, y les faltaba 1 millón porque les costaba 2 millones. Y tenían una propaganda pidiendo las ofrendas a los hermanos, una propaganda que decía: 1 semillón para el millón. Sí, esa era la propaganda que tenían en la entrada del templo, para que aquellos que quisieran ofrendar dieran su semilla. 1 semillón para el millón. Finalmente pues compraron el templo, un templo enorme, aquello es colosal, precioso. Gloria al Señor. Y qué gloria de Dios tan linda, qué presencia. Desde que uno entraba allí, aquello era uno llorando en la presencia del Señor, qué precioso. Hasta que sucedió que el pastor pues quitó la mirada del Señor. En vez de permanecer firme, íntegro para Dios, sirviendo al Señor, pues se corrompió el pastor. Sucede que con la secretaria, la cual también conozco y sé su nombre, pero no lo menciono, pues el pastor con la secretaria estaba pecando. Y llegó el momento en que Dios lo cortó, como lo hizo al rey Saúl. Amén. Lo cortó, sacó a la luz el pecado y buscó inmediatamente un sustituto, como ocurrió en el caso de Saúl. Enseguida Dios buscó un pastor, un siervo fiel que levantara su obra y la iglesia siguiera adelante. Pero esto es lo que significa la canela: firmeza, estabilidad, determinación. Bendito el nombre del Señor. Debía tener también el aceite de unción caña aromática o cálamo. La caña es símbolo de autoridad de Dios, de poder, de dominio. Autoridad de Dios, poder, dominio. Ustedes recordarán a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Cuando Dios se le manifiesta, tenía en su mano la vara. Cuando Dios trata con él después de la zarza ardiente, que Dios lo llama: Señor, pero yo soy tartamudo, ¿cómo yo voy a ir a liberar a tu pueblo? Le dice el Señor: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Tírala al suelo. Tiró la vara, se convirtió en serpiente. Moisés se asustó, tómala por la cola, la tomó, se convirtió en vara nuevamente.
Señor, y yo así con esta vara en la mano voy a ir a conquistar. Sí, con esa vara, ve con esa vara, símbolo de poder, de autoridad, Gloria a Dios. de dominio. Gloria a Dios. Amén. Y lo mandó a Israel. Pero Señor, y entonces ¿qué? Todavía tienes duda, mete tu mano en tu ropa ahí, saca, leprosa, vuelve a meter sanada la mano. Y así Dios le dio señales a Moisés. Y fue Moisés para allá en el nombre del Señor. Y cuando estuvo frente a Faraón, que Faraón se rió de él, cogió y tiró, para que vean el poder de Dios, y tiró allí la vara, símbolo de poder, de autoridad, de dominio. Tiró la vara, se convirtió en una serpiente, y vino el diablo, el mono de Dios, que quien siempre quiere desprestigiar la obra de Dios y tirar por tierra el poder de Dios y la manifestación del poder y la gracia de Dios, con los magos y sortílegos de Egipto a querer hacer lo mismo. Y los magos tiraron sus varas también, y las varas se convirtieron en la serpiente, pero la vara de Moisés se comió a las varas, las serpientes de los magos, y los magos se quedaron sin varas porque la de Moisés se la robó. Amén. Y Dios hizo ver ante el faraón que su poder era superior al de los magos que tenía el rey de Egipto. Amén. Es símbolo de autoridad, de poder. Era importante, muy importante, que los siervos de Dios, reyes y sacerdotes, supieran la autoridad. Diga conmigo autoridad. La autoridad que tenían que tener en su ministerio. Tenían que tener autoridad. Y esa autoridad era manifestada. Y esa autoridad era reconocida por el pueblo. Y era respetada y honrada. Bendito el Señor. Amén. Como así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el cálamo o caña aromática, de la cual Dios le dijo a Moisés: pondrás 250 ciclos en el aceite de la unción. Bendito el Señor. Y aunque venga el enemigo como río en contra nuestra, como Sabai testificaba, como en esta semana tuvo una situación tremenda de prueba, estuvimos orando por ella, le estuvimos respaldando, llamándole, preocupándonos. Qué bueno que Dios obró finalmente, le dio la victoria y se glorificó. Cuando vienen los problemas y las situaciones, cuando viene el mismo diablo a querer enfrentarnos, nosotros tenemos que tener autoridad de Dios y saber ubicar al diablo y a los demonios, ponerlos en su posición. Hay iglesias que carecen de estos ingredientes. Hay ministerios que carecen de estos ingredientes. Y que llegan los endemoniados a la iglesia y se van endemoniados como mismo vinieron. Y llegan los enfermos y se van enfermos. Y llegan los cautivos oprimidos con tormentos satánicos y se van en la misma condición en la que vinieron, porque no tienen unción de Dios. Ministros, pastores que no tienen unción de Dios, que sí tienen, cuando usted entra a la oficina, usted ve que son maestros, dice ahí, magisterio en teología, o maestría en teología, título, maestro en esto, en aquello, doctorado en ciencia, doctorado en teología, doctorado en esto, aquello. Y usted ve ahí los diferentes títulos, y eso es bonito, y eso es bueno, porque los siervos de Dios tenemos que tener preparación secular para poder ministrar a la congregación y enseñarles con sabiduría. Qué bueno que nuestros pastores, mis padres, son siervos de Dios preparados, que tienen un conocimiento tremendo, una sabiduría de parte de Dios tremenda. Los admiramos y les reconocemos la calidad que tienen como siervos de Dios. Y eso es importante, eso es bueno. Tener calificación, preparación, tener conocimiento. Pero mire, yo prefiero ser un burro con unción. Amén. Amén. Yo prefiero ser un burro con unción que un siervo de Dios lleno de tantos títulos sin unción ninguna. Amén. Lo perfecto es tener calificación y unción. Eso es lo mejor para poder desarrollar ministerios lindos, preciosos, y de mejor manera poder llegar a las almas y hacer la obra de Dios. Pero es mejor ser un simple obrero lleno de la unción de Dios y el poder de Dios, que cuando venga el enfermo usted le ponga la mano, sea sanado. Y cuando venga el endemoniado, nada más de verle usted como el endemoniado gadareno, que cuando Jesucristo llegó a Gadara, dice la palabra que enseguida los demonios, cuando le vieron, se manifestaron: ¿qué tienes en contra nuestra, Jesús de Nazaret? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo?
porque sabían que tenía la unción. Él era el anointing one, él era el ungido de Jehová. En él estaba todo el extracto de la unción de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Los demonios que estaban en este hombre reconocieron que había llegado a Gadara el ungido de Jehová y que no podían resistir su presencia y que no podían resistir su poder. Bendito el Señor y la autoridad que en él había. Por eso le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? También que nosotros nos sentimos aquí y que tenemos a este hombre hecho un guiñapo humano, amarrado con cadenas, viviendo en los sepulcros, desnudo, todo herido, lleno de llagas y heridas, en una condición paupérrima, humanamente hablando y espiritualmente también. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: ¿cómo se llama? Legión nos llamamos porque somos muchos. Amén. Y Dios les mandó a aquella legión de demonios que salieron de aquel pobre hombre cautivo y entraron por permisión del Señor a un hato de cerdo que pasía ahí cerca, y el hato de cerdo se fue al despeñadero y se ahogó en el mar. Por todos aquellos demonios, porque los demonios no pueden actuar si no tienen un cuerpo en que meterse a través del cual actuar, porque ellos no tienen cuerpo propio, son espíritus. Y cuando llega una persona cautiva por espíritus satánicos, por demonios, qué bueno es tener la unción de Dios. Qué bueno es tener la autoridad de Dios. Qué bueno es tener el poder de Dios, la vara, el cálamo, tener el cálamo, la caña aromática, amén, para saberle decir: oye, demonio, en el nombre de Jesucristo, no te ordeno, sal de esta persona, déjalo libre, porque ahora ha llegado el poder de Dios a su vida. Ahora este hombre, esta mujer, es un hijo, es una hija de Dios. Se acabó tu dominio en su vida, se acabó tu subyugación, tu opresión, tu esclavitud en esta persona. ¡Fuera! En el nombre de Jesús, con autoridad, con dominio, con poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y era importante que los reyes y sacerdotes tuvieran poder de Dios. Bendito el Señor, en la unción que recibirían el día en que eran ungidos. Recuerde que la unción era un símbolo, era derramado el cuerno de aceite como un simbolismo de lo que ocurría a partir de ese momento, en ese ceremonial. Lo que ocurría a partir de ese instante es que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios venía sobre esa persona. Dice la Biblia que cuando Saúl pecó, el Espíritu de Dios se apartó de él, como ya les dije, y vino un espíritu maligno a atormentarlo. Pero cuando llegó, como nos dice la palabra en el versículo 1, que se dispuso el profeta Samuel a cumplir el mandato de Dios, y dice en el desarrollo del capítulo que tomó y llenó su cuerno de aceite y se fue para Belén, a la casa de Isaí, con el pretexto de celebrar sacrificio ahí en Belén para justificación ante el rey Saúl. Porque le dijo el profeta Samuel a Saúl: y ahora si yo voy a Belén a ungir a David, y si el rey, le dijo el profeta Samuel, y si el rey Saúl se entera, me va a matar Dios. Y Dios le dijo: no, dile que vas a ofrecer sacrificio si se entera y te cuestiona. Y se preparó el profeta Samuel y fue a ofrecer sacrificio. Y cuando llegó allí a Belén, inmediatamente salieron los ancianos del pueblo a preguntarle. Sabían que era el hombre de Dios, sabían que era el ungido de Jehová, sabían que era el que tenía autoridad, dominio y poder, sabían que este hombre tenía el cálamo en él. Bendito el Señor, aleluya. Y vinieron inmediatamente los ancianos a su encuentro y decirle: bien, ¿en qué condición vienes? ¿Vienes en son de paz? Ellos sabían que había acabado de cortar en pedazos a Agag, el rey de los amonitas, de los amonitas. Amalecitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De los moabitas. De Moab. Amén. Entonces, sabían que era un hombre de Dios, con rectitud, con autoridad y con poder. Y ellos tenían, lo dice la Biblia, lee el capítulo 16 después, que con miedo se acercaron al profeta. Aleluya. ¿En qué son bienes? Bienes en son de paz. Y el profeta le dijo: vengo a ofrecer sacrificio aquí en Belén. Y mandó a buscar a Isaí, y mandó a buscar a todos sus hijos. Y vinieron los hijos de Isaí ante él. Y dice la palabra que cuando el profeta vio a Elías, el mayor, hermoso,
fuerte, vigoroso, dijo dentro de sí, este es. Gloria a Dios. Amén. Dijo eso el profeta. Pensó que él era. Usted ve como aún los siervos de Dios, en nuestra humana naturaleza, podemos cometer errores. Y cuando él pensó, este va a ser el hombre, Dios le dijo, no mires su parecer, Gloria a Dios. porque lo que yo busco es el corazón. Lo ves hermoso, grande, fuerte, que es un muchacho de guerra. ¿Crees que es este el que yo estoy, que yo quiero que me unja como rey? No, no es ese. E Isaí hizo pasar delante del profeta 7 hijos suyos, y a ninguno de esos Dios le dijo al profeta, este no es, este tampoco, este tampoco. Pasaron todos y le preguntó el profeta Samuel a Isaí, ¿no quedó ninguno? ¿Estos son todos tus hijos? Y le dijo Isaí, no, queda ya el menor, el chiquitín que está cuidando las ovejas. Bueno, pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él no llegue. Yo quiero verlo. Y cuando trajeron a David, que vio el profeta al rubito aquel, dice la Biblia que era rubio, de ojos hermosos, amén, de buen parecer. Cuando vio a aquel muchacho rubio, el Espíritu Santo le dijo inmediatamente al profeta Samuel, úngelo, porque ese es. Gloria a Dios. Porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y allí con toda autoridad y poder el profeta ungió a David como rey. Haremos énfasis en esto posteriormente. El tiempo va corriendo, pero yo también. La acacia, bendito el Señor. El otro ingrediente que debía tener es la acacia. Y de la acacia debía tener el aceite de la unción 500 ciclos, igual que de mirra. 500 ciclos de acacia. La acacia significa la humillación, la humildad. Debía el siervo de Dios conocer que aunque Dios lo ungía y Dios le capacitaba y le ponía en un lugar preeminente ante el pueblo, tenía que ser en todo momento humilde. No podía dar lugar en su vida a la jactancia, a la autosuficiencia. No podía ser creído, tener más alto concepto de sí que el que debía tener, sino ser humilde. La humildad es una cualidad que tiene que caracterizar a todo siervo de Dios y al pueblo de Dios también. Y esto no tiene que ver con el temperamento de la persona. El temperamento nace con la persona. Una cosa es el temperamento de la persona y otra cosa es el carácter de la persona. El carácter se forma en la persona desde que nace. Se crea en la persona por la educación, por el trato que se le da, por el ejemplo que se le da. La persona crea un carácter y el carácter es moldeado, es creado en la persona y puede ser transformado, puede moldearse, puede cambiarse. El carácter de la persona, pero el temperamento no. El temperamento nace con la persona y se muere la persona con su temperamento. La persona que nació colérica, ese colérico, usted quiere más colérico que el pastor que tenemos nosotros. Colérico y sanguíneo. El que tiene el temperamento colérico es la persona que fácilmente brinca, que fácilmente se sulfura. Pero aunque usted sea colérico y sanguíneo y sea siempre una persona activa, que en su temperamento sanguíneo no puede estar tranquilo, tiene que estar corriendo de aquí para allá, haciendo esto, aquello. Si va a ir de aquí a allá, tiene que ir corriendo porque para aprovechar el tiempo y para... Amén. Si usted es sanguíneo, es la persona también jocosa, jaranera, que siempre se está riendo, que siempre está tirando chistes. Ese es el sanguíneo. Y porque usted sea sanguíneo o porque usted sea colérico, la persona que se ofusca fácilmente, esto no tiene nada que ver
con que usted tenga o no tenga humildad. Amén. Que usted sea flemático. La persona flemática es la persona que piensa mucho en las cosas, medita mucho, son personas pensadoras, escritores. Muchas veces son, o muchas veces no, en su temperamento incluyen el ser un poco burlón. Los flemáticos son un poco burlones, califican a las demás personas, tienden a comparar. ¿Amén? El melancólico es la persona que llora fácilmente. La persona que es melancólica se pone a ver una película, amor, enseguida te lo ve por el o ocurre cualquier cosa y por nada llora, por cualquier sencillez la ve llorando. Está en la televisión viendo un caso, que a un niño le hicieron no sé qué cosa, y ya está llorando por lo que hicieron al niño. La persona que fácilmente llora, la persona melancólica. Amén. Pero es una estrella, son las personas dadas al arte. Mire, nuestra pastora, mi mamá es melancólica. Ella llora fácilmente, es muy sentimental, pero entonces usted ve el don que Dios le ha dado en el arte, en la poesía, en la creación de dramas, de manifestaciones artísticas. Es muy creadora, es muy adornada en su pensamiento, en su imaginación, muy florida. Amén. Entonces no importa el temperamento que tengamos, no importa. La humildad es algo que tiene que caracterizar a los siervos de Dios y a los cristianos. Humildad. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. La Biblia dice que Dios desecha a los humildes. Perdón. Exalta, desecha a los soberbios, desecha a los soberbios, a los altaneros, y exalta, gracias. A veces uno predicando, y esto lo ocurre a muchos predicadores, dice una frase pensando que está diciendo la otra. Amén. Y exalta a los humildes. Fue lo que Dios le dijo a Samuel. Yo estoy mirando el corazón, porque David, ese jovencito que estás viendo ahí, es humilde, es valiente, él cuida las ovejas, no se da jactancia propia.